Buenos días. Vamos hoy día a desarrollar normatividad vigente sobre manejo y respuesta frente a la pandemia. Vamos a hablar por qué es importante conocer la normativa y sobre todo la parte de aislamiento, distanciamiento social. El Ministerio de Salud dispone normativas frente a la pandemia COVID-19. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Salud como ente rector es quien dirige el sector salud y por tanto emite lineamientos y normas que permiten hacer una muy buena respuesta frente a la enfermedad. El Ministerio de Salud también se fortalece con la Dirección General de Epidemiología o CDC, que permite pues la notificación, la alerta respuesta, el seguimiento de los casos positivos, de los casos de fallecidos, etcétera, que van a permitir al ministerio brindar una muy buena respuesta o mejorar o alinear ciertas normatividad para poder emprender la solución a esta situación de salud. También tenemos nosotros el Instituto Nacional de Salud, que es el responsable justamente de la parte de laboratorial, de la parte de laboratorio, en la cual se toman las muestras, sean PCR o pruebas rápidas, y que es necesario la información que tienen ellos para la toma de decisiones. Nosotros nos encontramos en una situación en donde los casos de confirmados superan los 90.000 personas, 90.000 casos. Tenemos defunciones que van más allá de los 2.500 con una letalidad de 2.94%. O sea, tenemos una situación de salud muy estresante, muy impactante, que amerita tener las normas al día a día para poder hacer frente a esta pandemia. Si nosotros nos comparamos a nivel mundial, vemos pues que somos uno de los países que está teniendo un gran número de personas infectadas, pero esto también es debido al fenómeno de la toma de muestras. Cuando más tomas de muestras tengamos, también vamos a encontrar más positivos. Este comportamiento es una información justamente del CDC Perú, en donde podemos observar nosotros cómo es el crecimiento, cómo es el aumento de los casos para las personas muestreadas. Tanto vemos en color celeste, que este es el total de personas, y vemos nosotros cuántas personas se han muestreado y cuántos han sido tomadas PCR, o sea, el hisopado, y cuántas en prueba rápida. Vemos que los casos están subiendo día a día. Vemos asimismo que, si bien es cierto, tenemos un 20% de sintomáticos, pero de esas pruebas, el 80% son personas que no presentan síntomas y sin embargo son positivas. Es una situación que amerita analizarla. Asimismo, vemos nosotros que la positividad de las muestras procesadas día a día se van, en algunos casos, incrementando y se van sosteniendo en el tiempo. El Perú registra casos de defunciones que cada vez son mayores y es significativo la letalidad que existe en nuestro país. Tenemos alrededor de 2.700 defunciones de un total de 94.900 casos confirmados desde el primer caso. Nuestra letalidad, como he mencionado, es de 2.94%. Si bien es cierto, tenemos nosotros un país que está siendo azotado, digamos, por la pandemia, pero hay regiones, por ejemplo, donde hay un mayor número de defunciones, como Lima, Lambayeque, Piura, Loreto, Callao y Ancash. Entonces, es importante tener dentro de las estrategias equipo de respuesta rápida que tiene el Ministerio de Salud y que permite hacer las visitas a las viviendas, hacer estudios de casos sospechosos, detección de casos, disposición de aislamiento y cuarentena de contacto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es necesario tener estos equipos de respuesta rápida para poder evitar que la enfermedad se siga diseminando y hacer contención.
Las alertas vienen a ser la información que emite el Ministerio de Salud a través del CDC sobre ciertos criterios que debe manejar la población de salud y la población en general. Por ejemplo, tenemos la alerta de la semana epidemiológica AE 017-2020, en donde menciona el desplazamiento fuera del domicilio de niños y niñas adolescentes menores de 14 años y transmisión de COVID-19 en el Perú. El objetivo de esta alerta es brindar recomendaciones para minorar el riesgo de transmisión comunitaria de COVID en el Perú respecto al desplazamiento fuera de domicilio de niños y niñas adolescentes. Entonces aquí se menciona, sobre todo si nosotros leemos esta alerta, nos menciona cuáles son los distritos donde hay más riesgo epidemiológico de contraer la enfermedad. Es por ello que enfatiza que en el Perú se confirman casos y cómo nos encontramos actualmente nosotros en relación a la incidencia de casos positivos. Encontramos también la otra alerta, que es la alerta 16 del 2020, en donde el objetivo de esta alerta es brindar lineamiento a los servicios de salud en el país, públicos y privados, para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control ante la transmisión comunitaria de COVID-19. Cuando se va viendo el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, se realiza el análisis y se determina qué medidas se debe implementar, qué estrategia. Es por ello que las alertas son sumamente importantes y es importante también leerlas. En esta alerta epidemiológica, la número 16, se menciona acciones que son importantes que se debe desarrollar. Por ejemplo, conocer las definiciones operativas en relación a un contacto directo. O sea, ¿quién es un contacto directo? Aquí incluye cualquiera de las siguientes situaciones ante un caso confirmado. Personas que comparten o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de infección por COVID-19 en una distancia menor de 1.5 metros, incluyendo el lugar de trabajo. Puede ser también el aula, puede ser el hogar, puede ser asilos, centros penitenciarios y otros. En relación a ello, también encontramos nosotros personal de salud que no ha usado equipo de protección personal o no ha aplicado un protocolo para colocarse o quitarse o desechar los EPP durante la evaluación de un caso confirmado. O sea, estamos considerando como un contacto directo. Esta normativa menciona también la cuarentena y aislamiento. En un inicio se hablaba de aislamiento porque el tema cuarentena está relacionado a los 40 días que debe seguir en aislamiento una persona o una determinada población. Sin embargo, nuestro aislamiento inicial realmente se ha convertido en una cuarentena por los más de 40 días que llevamos aislados. Y este es un procedimiento en el cual las personas deben tener o deben estar en sus hogares y en la cual la persona sea asintomática, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento por un lapso de 14 días. Pero ¿en qué casos puede aplicar estas condiciones? Cuando es un contacto de un caso confirmado a partir del último día de exposición. En personas nacionales o extranjeras que proceden de otros países contados a partir del ingreso al país. Pero también tenemos el aislamiento domiciliario, en el cual una persona que esté sospechosa o confirmada se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda en un lapso de 14 días. Recordar que inicia estos 14 días contados a partir de la fecha del inicio de síntomas. Cuando nosotros hablamos de aislamiento hospitalario, viene a ser el procedimiento por el cual una persona sintomática con complicaciones se le mantiene en un área separada de otros pacientes por un lapso de 14 días y se realiza en un establecimiento de salud o en un hospital. Las definiciones de casos que establece esta normativa habla de un caso sospechoso y aquel sospechoso es aquel que tenga infección respiratoria aguda, que presente uno o dos síntomas como por ejemplo tos, que es un signo muy importante,
dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre. Y se puede sumar el hecho de haber estado en contacto con una persona positiva, si es que ha tenido viaje fuera del país. Esto era un criterio a inicios, pero ahora nos encontramos nosotros en una etapa en la cual ya es una infección comunitaria. Asimismo, es importante síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, sobre todo para tener en cuenta la hospitalización de estas personas. Un caso confirmado es aquel caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva para COVID-19, sea una prueba de reacción de cadena de polimerasa, transcriptasa reversa, en muestra respiratoria, estamos hablando del PCR, o a través de una prueba rápida, en la cual se detecta IgM e IgG. También tenemos los casos asintomáticos con una prueba de laboratorio positiva para COVID-19. Y de esto hablamos que es un gran número de personas positivas asintomáticas que sin embargo no hacen clínica, pero pueden estar o están contagiando. Y el caso descartado es aquel, como su nombre lo dice, se descarta con 2 resultados negativos de prueba rápida de IgM para COVID-19. Con una diferencia, aquí se recomienda algo importante, descartamos con una diferencia de 7 días entre la primera y la segunda. ¿Quién está a cargo del procesamiento de la muestra según la normativa? Se va a realizar o se realiza a través del Instituto Nacional de Salud y de laboratorios definidos por esta entidad. La comunicación de casos positivos es un tema muy importante y también está dentro de la norma y está igualmente dentro de las alertas. En el proceso automatizado de notificación de los resultados del análisis de muestra, es importante conocerla a través del portal web del INS, de correo electrónico, uso de mensajería, y estos resultados serán obtenidas a través de la plataforma de NetLab 2, como ustedes pueden ver la imagen. Aquí está también la dirección electrónica en donde se obtienen los resultados positivos. En los casos de pacientes sospechosos o positivos, estos deben seguir una indicación de aislamiento domiciliario. De acuerdo a los resultados de las pruebas, se van a indicar ya sea aislamiento con visita presencial cada 72 horas. Esto es lo que indica la norma, realizar visita presencial cada 72 horas y seguimiento a distancia menos de una vez o por lo menos una vez al día. Asimismo, este aislamiento domiciliario con visita entre 7 y 14 días y seguimiento a distancia al menos una vez por día. O sea, las personas que están positivas tienen el derecho de ser visitadas y de ser monitoreadas. Entonces, el equipo de respuesta rápida también debe seguir el protocolo de seguimiento y de visita. El manejo de los casos puede darse en atención prehospitalaria cuando estamos fuera de un hospital o también en atención hospitalaria, que es el proceso de atención donde se brinda a la persona cuando está hospitalizada. Y eso lo estamos viendo nosotros en los centros hospitalarios actualmente. Existe una normativa asimismo sobre el manejo de cadáveres. En relación a ello, toda muerte sospechosa de COVID-19 debe ser manejado como un caso confirmado, así lo dice la norma, siguiendo las disposiciones que están indicadas en la Directiva Sanitaria 087 del Ministerio de Salud. Esta norma es importante e indican el procedimiento que deben realizar este tipo o este equipo para el levantamiento de cadáveres. La limpieza y desinfección es un punto también importante en esta epidemia y los procedimientos y procesos de limpieza y desinfección hospitalarias y ambientes destinados al cuidado de pacientes sospechosos por COVID-19 están sujetos también en una resolución ministerial que es la 372-2011 del Ministerio de Salud, en donde se ha aprobado la guía de procedimientos de limpieza y desinfección
en establecimiento de salud, la cual está vigente. En cuanto a la limpieza y desinfección, también es importante, no solamente en ambiente hospitalario, sino hemos visto la desinfección que se realiza en las calles, y es importante también salvaguardar nuestra salud a través de la limpieza y desinfección en nuestros hogares. El manejo de residuos sólidos, que es un punto muy importante en relación a los residuos generados en el cuidado de pacientes sospechosos confirmados. Estos tienen que ser estrictamente manejados de acuerdo a la norma. Existe una norma, una resolución ministerial que es la 1295, que está aprobada, que está aprobando la norma técnica 144 del 2018. Entonces nosotros tenemos que regirnos en ellos sabiendo qué disposiciones son las vigentes, qué color de bolsas, por ejemplo, debemos eliminar. Tenemos en cuenta que todo lo que es material biocontaminado tiene que tener bolsa roja. Por lo tanto, todos los desechos de un paciente positivo COVID tiene que ser eliminado en bolsa roja. Es importante aquí establecer las etapas también en el manejo de residuos peligrosos, el acondicionamiento, la segregación, la recolección, el transporte, el almacenamiento final y el tratamiento en caso ocurriera una incineración o se hiciera la incineración. Entonces es importante manejar también lo que indica esta norma. El Ministerio de Salud ha dictado diversas medidas para controlar que el personal pueda brindar una mejor atención. Entonces existen normativas relacionadas a por ejemplo, la resolución ministerial 255-2020, en donde se convoca un mejor o un mayor número de personal anulando vacaciones, licencia. Acá lo que se busca es tener personal entrenado para que pueda hacer frente a la pandemia. Si nosotros no tenemos personal capacitado, si no hay personal que pueda brindar respuesta a esta situación, entonces esto va a permitir lamentablemente que nuestro sistema colapse. Las normativas también van enfocadas al tema de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. Existen guías, existen documentos aprobados en relación a lo que es el manejo médico, el manejo de diagnóstico y el tratamiento a través de antimicrobianos, seguimiento clínico. Entonces, estos documentos, justamente aquí están los enlaces donde podemos ver los temas específicos de tratamiento en casos sean leves, moderados, etc. ¿Qué vemos acá? Una aglomeración de personas. Esta aglomeración de personas es la que se ha observado cuando algunos peruanos decidieron partir a sus lugares de origen, incrementando el riesgo de la diseminación del COVID-19, lo cual fue una gran alerta y alarma para el personal de salud y para las autoridades ver el desplazamiento en donde observamos que personas se aglomeraban, no había distanciamiento entre una y otra persona, y esto ha provocado una mayor circulación del virus en esta población, ¿no? El movimiento de estas personas entre ciudades ha hecho posible que el virus se disemine más. Sin embargo, el Ministerio de Salud, sin embargo, el Estado ha ofrecido, ha hecho el esfuerzo y ha ofrecido la ayuda de tal manera de que se produzcan esos traslados humanitarios. Pero era importante, primero, que esa población que quería desplazarse o que intentaba desplazarse de un lugar a otro, debería tomarse pruebas para poder determinar su estado inicial y entrar en cuarentena 14 días antes de su desplazamiento. La opción era que si se desplazaban inmediatamente a sus regiones, en las regiones ellos deberían entrar en aislamiento, estar en observación con todas las medidas de bioseguridad y partiendo de ello, luego de los 14 días podían regresar a sus hogares. El Estado no recomienda el traslado masivo de personas entre ciudades sin que cumplan estrictas medidas de prevención durante el traslado y durante la cuarentena.
sea, era muy riguroso las normas en relación a ello y sin embargo, a pesar de estas iniciativas, de esta normativa que había, muchos peruanos optaron por salir por su cuenta y desplazarse caminando hacia sus lugares de orígenes. Esto definitivamente ha puesto en evidencia la falta de orden en muchos pobladores, ¿no? Se ha logrado, sin embargo, por el momento, mejorar la situación. La resolución 255 del Ministerio de Salud también aprueba alineamientos para el fortalecimiento de acciones de respuesta en establecimientos de salud. Conocemos nosotros la implementación, por ejemplo, de la vía panamericana, en donde tenemos alrededor de 1.000 camas destinadas para personas positivas, COVID positivas, en una situación de autovalentes para hacer el seguimiento y el término del aislamiento o cuarentena individual. Se ha tenido el apoyo del Seguro Social de Salud y tenemos personal que ha sido llevado y que se traslada de acuerdo a un periodo determinado para poder atender a estas personas que se encuentran en este lugar de aislamiento. Las recomendaciones están dadas para el uso de mascarillas y respiradores en trabajadores también del sector salud, así también como de la población en general. La normativa actual, la 268, indica uso de respiradores en servicios que atienden pacientes COVID positivo. Y eso es importante, mantener además el distanciamiento y sobre todo tener un abastecimiento adecuado de estos equipos de protección personal. Los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores también es sumamente importante. Saber en qué situación nos encontramos y saber si cumplimos con criterios en los cuales debemos irnos a nuestras casas o mantener un aislamiento domiciliario. Por ejemplo, aquellas personas que están en un estado de obesidad, que tienen criterios de obesidad, pacientes con cáncer, pacientes o trabajadores que tienen alguna comorbilidad como hipertensión, problemas cardiovasculares, tratamientos con inmunosupresores, entre otros, son los llamados en quedarse en la casa, ¿no? Adultos mayores de 60 y ahora mayores de 65 años, porque tenemos nosotros que asegurar la salud también de los trabajadores de este sector. En un inicio, cuando se declara aislamiento social obligatorio por 15 días para reducir contagio, un poco se nos venía a la mente cuál era la connotación y la trascendencia de este aislamiento. Sin embargo, hemos ido viendo que a pesar de este aislamiento que fue decretado por el presidente de la República, hemos visto que se sigue incrementando los casos positivos. ¿Y esto por qué? Porque no hay un orden, no hay una concientización de algunos pobladores y algunos peruanos en relación a cómo deben seguir el aislamiento o sobre todo su cumplimiento. Si bien es cierto, tenemos también el problema que ha traído consigo el aislarse, como el problema de salud mental, con el problema laboral, el problema económico. Entonces, esto enmarca en parte lo que está trayendo consigo el tema de aislamiento. Pero aquí la prioridad es la salud, aquí la prioridad es la contención, aquí la prioridad es la lucha contra la pandemia. Entonces, hemos visto cómo muchos sectores, como las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, el sector salud, el sector educación, economía, etcétera, han puesto el hombro con la finalidad de fortalecer estas medidas de aislamiento porque son sumamente importantes y porque van a permitir no tener más casos de fallecidos. Si no hay aislamiento, la propagación va a ser mayor. Los hospitales actualmente ya están colapsando. Y a pesar de ello, todavía no estamos conscientes que es necesario cumplir este aislamiento obligatorio, porque así lo ha determinado entidades internacionales en salud y porque así lo ha considerado el Estado peruano. El distanciamiento social y el toque de queda, que ha sido una de las estrategias del Estado,
tiene una aprobación en la población. Entonces, existen peruanos que la cumplen a cabalidad, sin embargo, todavía tenemos una proporción que la incumple. Y esto es el riesgo para que la población pueda enfermar, para que los hospitales ya no tengan más camas hospitalarias y para que ya vayan colapsando las unidades de cuidados intensivos donde se da un manejo muy especializado a los pacientes graves. Es importante tener en cuenta que este distanciamiento social implica no visitas familiares, no salir entre parejas, no hacer grupos, es decir, cumplir estrictamente la separación entre persona y persona y sobre todo utilizar mascarillas. Si bien es cierto, en algún momento se habló del uso de guantes, los guantes no están recomendados en la población en general. Se recomienda el uso de guantes en la población hospitalaria o aquellos que atienden pacientes. Hay que saber utilizarlo. Los guantes deben ser utilizados por procedimientos y por pacientes, y así lo indica la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, un par de guantes y nos vamos a comprar a una tienda o estamos comprando algún material y luego nos tocamos la cara, esto contribuye al riesgo muy importante para que esa persona pueda llevar el virus a las fosas nasales, puede llevar el virus a los ojos, y esto va a hacer que la persona se infecte. Básicamente, higiene y distanciamiento social, uso de mascarilla para la población en general. Para la población hospitalaria, utilizar equipo de protección personal. Porque lo que se quiere básicamente es distanciar a las personas para evitar la diseminación. Bien, yo debo agradecer la atención a cada uno de ustedes y recordar que el distanciamiento social es la clave de todos los peruanos. Muchas gracias.